Ok, bueno, ya la tarea está, ¿cierto? La tarea por ahora solo de transformada Z porque no hemos visto Fourier. Hoy empezamos a ver Fourier y tal vez acabemos hoy mismo o si no acabamos la siguiente semana. ¿Listo? El lunes a más tardar para que nos quede martes, miércoles y jueves para ver filtrado y para que ustedes trabajen en su proyecto. ¿Listo? Entonces, bueno, ya les pasé el Jamboard. Vamos a repasar lo que hicimos ayer. Ayer vimos básicamente transformada inversa, ¿cierto? Z, transformada inversa Z. Luego vimos sistemas, es decir, estabilidad, polos, ceros. Y también vimos sistemas, o sea, cuando le tengo una entrada al sistema, qué pasa con la salida, y nos dimos cuenta que todo era básicamente modelable de transformada Z, ¿cierto? Esto sería X de Z, esto es H de Z y esto es Y de Z. Entonces ya sabríamos que Y de Z es igual a X de Z por H de Z, ¿cierto? ¿Listo? Hicimos un par de ejemplos y creo que hasta ahí quedamos, ¿cierto? Entonces vamos a ver brevemente la tarea. Brevemente. La tarea que tienen que hacer, bueno, su práctica transformada Z. Perdón. Esto está en... Ya, aquí. Entonces fíjense lo que tienen que hacer. Es más o menos larga como casi todas las que pongo, ¿no? Aquí tenemos que calcular la transformada Z de estas funciones. Pueden usar directamente las tablas y las propiedades de desplazamiento en tiempo. ¿Listo? Aquí tienen que calcular la transformada inversa Z de estas 5 funciones. Probablemente las que le genere más problemas esta que está aquí, pero bueno, piensen cómo hacerlo. Luego, el tercer punto es para los ítems A, B, C y E, no el D. Determine sus polos y ceros y dibuje su diagrama de polos y ceros. ¿Listo? Y el cuarto sería para los ítems A, B, C y E. Determine si el sistema es estable o inestable. ¿Listo? Luego para el quinto punto tenemos un sistema, ¿cierto? Sabemos que ese sistema es alimentado, perdón, no alimentado. Alimentado con una entrada de esta manera. Menos 1 medio a la n por udn menos 1, generando una salida de 1/4 a la n por udn, ¿cierto? Me preguntan, primero determinar la función de transferencia del sistema y su respuesta al impulso, es decir, la transformada inversa de la función de transferencia. Y determina la salida cuando la entrada es 1/4 a la n por udn y cuando la entrada es udn. ¿Listo? Y el sexto punto, no sé por qué, aquí se me grabó 2 páginas. El sexto punto es, ya sabemos que el sistema UDN es críticamente estable, ¿cierto? Porque tiene su polo en el círculo unitario, ¿no ve? Entonces, la definición de críticamente estable es, solo para ciertas entradas la salida puede tomar valores infinitos. Entonces, lo que les propongo es lo siguiente.
Primero, calculen la salida cuando la entrada es UDN. Segundo, calculen la salida cuando la entrada es 1 medio a la n por UDN y comparen las dos. Y en ese proceso de comparación, saquen la conclusión de si es estable o es inestable o es críticamente estable. ¿Listo? Esos son los 6 puntos que deberían hacer. Yo creo que para el lunes, ¿no? O martes, tal vez. ¿Listo? ¿Preguntas de esto? Así, a grandes rasgos. Algo que no hayan entendido. ¿No? Ok, entonces creo que con esto ya podemos ir a transformada de Fourier. Ya. Voy a compartir pantalla. Perdón. Déjame compartir pantalla en mi tablet. Y vamos a ver qué es transformada de Fourier desde el punto de vista discreto. ¿Listo? Entonces vamos a las diapositivas un tiempo. Recuerden que esta práctica valdría más o menos 10%. Entonces hagan la conciencia. ¿Ok? Ok, vamos para transformada de Fourier. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de transformada de Fourier, si ustedes se acuerdan del tiempo discreto, del tiempo continuo, perdón, ¿cuál era la condición para que existiera transformada de Fourier en una señal o en un sistema? ¿Que sea estable? Que sea estable, ¿cierto? O sea, que sus polos estén a la izquierda del eje imaginario. Entonces, ¿qué creen ustedes que tendría que pasar acá? ¿Cuál es la condición para que exista la transformada de Fourier de esa señal discreta? Que los polos estén dentro del círculo unitario. Que los polos estén dentro del círculo unitario. Perdón, esto está fallando un poco. Bueno, que los polos estén dentro del círculo unitario, ¿cierto? Es decir, que sea estable. Entonces, la primera condición es que el sistema tiene que ser estable. Es decir, que sus polos estén dentro del círculo unitario. Déjenme abrir otra vez, por favor, acá. Un rato mientras abre. Y ya. Ahora sí deberían ver, ¿no? Perdón. Esto está fallando otra vez, che. Ay, esta tablet. Vamos a meterlo otra vez. Si no, desde la compu. ¿Por qué no abre esto? Perdón. Está súper lento esto. Ya, sí entrando. Ok, entré. Vamos a compartir pantalla y compartir. Y ya compartí.
Sí. Ahora sí. Voy a volver a acá. Listo. Entonces la idea es que los polos de mi señal o de mi sistema tienen que estar dentro del círculo unitario. No, otra vez se dañó esto. Listo, entonces tienen que estar acá, ¿cierto? O acá. ¿Qué pasa? O acá, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de una señal que tuviera transformada de Fourier, por ejemplo, ¿cuál me darían? Esta mierda. Por ejemplo, no, así no se puede. Voy a hacer el último intento desde aquí, si no me conecto desde la compu. Ay, Dios. Yep. No, no es Jambo. Yep. Acá. Último intento. Si no, desde la compu. Ya está. Entré. Quité video. Comparto pantalla. Uh-huh. Ok. Y volvemos acá. Ya. Listo. Entonces habíamos dicho que un sistema que tuviese transformada de Fourier sería, por ejemplo, un medio a la n por UDN. Ese tiene transformada de Fourier, ¿cierto? Ahora, un sistema que no tiene, bueno, su polo estaría aquí, ¿cierto? En un medio, ¿no? Ahora, y es una exponencial decreciente. Ahora, uno que no tiene sería, por ejemplo, 2 a la n por UDN, ¿cierto? Porque es una exponencial creciente y su polo estaría en 2, ¿cierto? En 2, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacíamos en Fourier continua para irnos, perdón, en Laplace para irnos a Fourier continuo? Reemplazábamos S por J omega, ¿cierto? Se volvió a congelar la pantalla. Ya, voy a salirme y voy a compartir desde mi computadora, perdón. Ya no voy a perder más tiempo aquí. Entonces, vámonos aquí. Ven mi pantalla, ¿cierto? ¿Ven mi pantalla? ¿O no? Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a hacer lo posible por
porque sea una buena clase. ¿Listo? Entonces, lo que hacíamos era reemplazar S por J omega, ¿cierto? Entonces, en Laplace decíamos, ok, S es igual a J omega, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer en Laplace. Ahora, ¿ustedes cómo creen que yo me tengo que ir de Z a Fourier? ¿Por qué reemplazo Z por J omega? ¿O por qué? Por punto extra, ¿quién me ayuda? ¿Nadie? Podría ser 1 sobre J omega. No. ¿Qué es lo importante? Cuando a ti te dio, cuando nosotros hallamos estabilidad, ¿qué es lo que nos da la estabilidad? El círculo unitario, ¿cierto? Entonces, en realidad el círculo unitario va a ser mi nuevo eje imaginario. Es el punto de referencia entre estabilidad y no estabilidad. Por lo tanto, para yo hallar Fourier, debería reemplazar Z por una ecuación que represente este círculo unitario. ¿Y cuál sería esa ecuación? ¿Z igual a qué? ¿Alguien? Z, o sea, sería sería el área del círculo. No sería el área del círculo, es una ecuación que describe el círculo, o sea, sería, ¿cuál es el radio del círculo? 1, ¿cierto? ¿Listo? O sea, digamos, el perímetro. No, lo que quiero es una Tampoco. ecuación, lo que quiero es una ecuación que me describa este círculo. ¿Listo? ¿A qué me refiero? Una No ecuación. sería, Ujú. no sería, perdón, digamos, x al cuadrado más y al cuadrado, si no me equivoco, era algo Ujú. así respecto a Bueno, la x al ecuación. cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Tú te estás yendo al plano cartesiano. Pero si yo quiero escribir esto de forma compleja, esto es lo mismo que tener Euler elevado a la J omega. ¿Por qué? Esto que está aquí es un número complejo. ¿Cuál es la magnitud del número complejo? 1, ¿cierto? Lo que multiplica el Euler. ¿Y cuál es su fase? Su fase es omega, ¿cierto? Entonces fíjense que lo que estoy haciendo es que básicamente es un vector que está rotando, ¿cierto? En función de mi variable omega. ¿Listo? De esta manera. ¿Ya? Entonces ahora lo que tengo que reemplazar es z por Euler a la j omega. ¿Listo? Vamos a hacer antes de calcular transformadas, vamos a tratar de entender esto que está aquí. ¿Quién me ayuda? Mariana o Santiago. Dígame la frecuencia más baja que se les ocurra, más baja, más lenta. Mariana o Santiago, ¿cuál es la frecuencia más lenta que se les ocurre? Tiene que estar dentro del 1, ¿verdad, doctor? Sí, o sea, esto que está aquí es básicamente la ecuación de este círculo. ¿Listo? Euler a la j omega, donde, vamos a ponerlo aquí gráficamente, S omega es básicamente este ángulo. ¿Listo? Este ángulo es omega. ¿Ya? Entonces lo que estoy haciendo es, estoy diciendo, bueno, voy a evaluar mi transformada z sobre este círculo unitario. Ahora les pregunto, este omega claramente es frecuencia, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuál es la frecuencia más baja que se les ocurre? Omega igual a cuánto. Se me ocurre, digamos, sería. Perdón, estoy con gripe. Eh, Básicamente que no se levante, es decir, no sé cómo describirlo ahorita. Que no se levante, que no cambie, ¿cierto? Exacto. O sea, es constante, o sea, omega igual a 0, ¿cierto? Sí. ¿Listo? Ujú. ¿Ya? Entonces,
fíjense que las frecuencias bajas, ¿cuánto es Euler a la 0? Ya sabemos que es 1, ¿cierto? Entonces fíjense que las frecuencias bajas van a estar muy cerca de este 1. ¿Listo? Muy, muy cerca. Estas son las frecuencias bajas digitales. Ahora estamos hablando de frecuencias digitales. Frecuencias bajas digitales. Entonces están cerca de 1. ¿Listo? De Euler a la J0. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la frecuencia más alta que a ustedes se les puede ocurrir? O sea, digamos, analizando esto, si las frecuencias bajas están en 1, las frecuencias bajas están en ¿dónde? Altas, perdón, ¿dónde estarían? Por paralelo, ¿quién me puede decir? O sea, haciendo un símil, si las frecuencias bajas están en 1, ¿dónde estarían las altas? ¿Alguien? ¿Tabata? Menos 1. Menos 1, ¿cierto? Bueno, porque por lógica uno dice, bueno, si las bajas están en 1, las altas están en menos 1. Entonces, la frecuencia más alta digital, y eso lo vamos a ver ahorita, la frecuencia más alta digital que yo voy a encontrar es básicamente pi, ¿cierto? ¿Y cuánto es Euler a la j pi? Menos 1, ¿cierto? ¿Listo? Entonces vamos a entender por qué ese pi representa una frecuencia alta. Entonces voy a hacer una demostración aquí en MATLAB. ¿Listo? Vamos a graficar dos señales, una con frecuencia altísima y otra con frecuencia bajísima digital. Entonces pongamos n es igual de 0, que vaya de 0 hasta 10. ¿Listo? Y vamos a decir y1 es igual a seno de, ¿cuánto dijimos que era? De 0, ¿cierto? Seno de, o coseno, perdón. Coseno de 0 por n. ¿Listo? Esa sería una señal con frecuencia muy baja. Ahora una señal con frecuencia muy alta va a ser y2 igual a coseno de pi por n. Y esta es muy alta. Ahora vamos a ver por qué, eso es lo que quiero que entiendan. Entonces pongamos plot o figure. Plot n, y1 y figure plot n, y2. ¿Cierto? Y ustedes me van a decir por qué es una frecuencia alta y baja. Bueno, vamos a ver. Tal vez estoy diciendo mentiras. Perdón, no es plot. Es STEM, porque estamos en digitales. STEM y STEM. ¿Listo? Entonces, esto que está aquí es una frecuencia baja, la figura 1, y la figura 2 es una frecuencia altísima. ¿Por qué? ¿Quién me puede explicar por qué la de la izquierda es una frecuencia muy baja? Es decir, supongo que en el caso de coseno de 0 por n se mantiene constante, supongo, diría yo, y la siguiente es la de coseno de pi por n, eh, sería lo contrario. Exactamente, digamos, cuando tenemos coseno de 0 por n, ¿listo? Ese coseno de 0, fíjense que no cambia, y algo que no cambia es una frecuencia lenta, ¿cierto? O que cambia muy lento. ¿No ven? Ahora, coseno de pi por n, fíjense que hay un cambio brutal, porque estoy cambiando de 1 a menos 1 en una muestra.
¿Listo? Entonces, básicamente, si ustedes se dan cuenta, no hay un cambio más abrupto que cambiar de signo, ¿cierto? En el mundo digital. Por esto esta es la frecuencia digital más alta. Entonces, esta es la velocidad más alta digital que puedo tener y esta es la velocidad digital más baja que puedo tener, ¿cierto? Entonces, volviendo aquí, estamos. ¿Listo? Entonces tenemos que mis frecuencias altas están en 0 y mis frecuencias bajas están en 0 y mis frecuencias altas están en pi. ¿Ok? Ahora sí, lo que yo puedo hacer es empezar a calcular la transforma de Fourier. ¿Listo? Entonces empecemos con la primera. 1 medio a la n por Vn. Primero, ¿tendría o no tendría transforma de Fourier? Sí, tendría. Sí tendría porque es una exponencial decreciente. ¿Cierto? Es decir, va decreciendo con el tiempo. ¿Ya? Es estable. Entonces lo que yo tengo que hacer es la transformada de Fourier. Bueno, de hecho la puse aquí con z positivos, pero lo puedo poner con z negativos. Es 1 sobre 1 menos 1 medio z a la menos 1. ¿Cierto? Entonces, como ya sé que tiene transformada, de Fourier, simplemente tengo que reemplazar z por Euler a la j omega. ¿Cierto? ¿Y cuánto me daría? Me daría 1 sobre 1 menos 1 medio. Reemplazamos esto y me quedaría Euler elevado a la j omega elevado a la menos 1. Con otras palabras, eso me da igual a 1 sobre 1 menos 1 medio por Euler elevado a la menos j omega. ¿Cierto? Y esta sería la transformada de Fourier de esta señal discreta. ¿Ok? Es muy parecido a lo que teníamos en continuas. Si ustedes recuerdan, a reemplazar simplemente S por J omega. Con la excepción de señales periódicas discretas, que no vamos a ver, no nos va a alcanzar el tiempo, pero también hay señales periódicas discretas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿O claro? Ok. Bueno, aquí claramente en la diapositiva se ve, ¿cierto? Estoy usando diapositivas, perdón. 2 a la n por u de n es una señal que crece, ¿cierto? Es decir, ¿sería estable o inestable? Es inestable, ¿cierto? Y como es inestable, no tendría transformada de Fourier. Entonces, matemáticamente yo podría reemplazar z por Euler a la j omega, pero no tendría ningún significado físico, porque esto no tiene transformada de Fourier. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí preguntas o más o menos claro? Entonces, si está claro, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Esto que está aquí lo vamos a dejar atrás porque no nos incumbe ahorita. Vamos a calcular la transformada de Fourier, si es que existe, de las siguientes funciones. U de n menos u de n menos 10. ¿Listo? La que siempre pongo. Delta de n menos 10 más delta de n más 10. Y finalmente una que tengamos que utilizar propiedades. Bueno, ya utilizamos propiedades. Pero de todas maneras, para repasar. 1 medio a la n, que es parecido a la de la práctica, por u de n menos 10. ¿Listo? Ok, de esas tres, ¿cuál no tendría transformada de Fourier? ¿O todas tienen?
Creo que la de delta. ¿La de delta no tendría? ¿Seguros? ¿Todas tienen? Todas tienen, ¿cierto? Porque todas son estables. Esta es acotada en dominio, entonces tiene. Esta que está aquí solamente tiene 2 tabs, ¿cierto? 2 muestras. Y esta que está aquí es básicamente exponencial decreciente, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular la transformada z de la primera, ¿cierto? Por propiedades. Yo ya sé que la transformada de UDN es 1 sobre 1 menos z a la menos 1, ¿cierto? Y por propiedades yo sé que este es z a la menos 10 sobre 1 menos z elevado a la menos 1, ¿cierto? Entonces, como ya sé que tiene transformada de Fourier, bueno, esto es lo mismo que tener 1 menos Euler elevado a la menos j 10 omega sobre 1 menos Euler elevado a la menos j omega. ¿Listo? Esa sería su transformada de Fourier de esta función que está aquí. ¿Ok? Entonces tenemos la primera. ¿Listo? La segunda. Bueno, ya también sabemos que por propiedades, esto ya lo deberían tener claro para la práctica. La transformada de delta R menos 10 es z a la menos 10. Y la de delta R más 10 es z a la 10. ¿Listo? Ay, aquí estoy con esto. Entonces, básicamente, si yo reemplazo z por Euler a la menos j omega, yo voy a obtener Euler a la menos j 10 omega más Euler elevado a la j 10 omega. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces ya tengo mi transformada de Fourier de esta función. Ahora finalmente de la última. Bueno, aquí yo puedo hacer propiedad de desplazamiento del tiempo, ¿cierto? Entonces vamos a hacerla. Y esto es lo mismo que tener un medio elevado a la n menos 10 más 10 por u de n menos 10, ¿cierto? Un rato. Voy a agrandar esto para que se vea bien. ¿Listo? Entonces esto es lo mismo que tener un medio a la 10, ¿cierto? Por un medio a la n menos 10 por u de n menos 10, ¿cierto? Exactamente lo mismo y ya puedo aplicar propiedad de desplazamiento en tiempo. Entonces en z me daría, bueno, esta constante se mantiene, ¿cierto? ¿Listo? Perdón, lo voy a mover un poquito para acá. Esta constante se mantiene. Y ya sabemos que la transformada z de mi señal original, ¿cierto? Es 1 sobre 1 menos un medio
z elevado a la menos 1. Y está desplazado 10 segundos, perdón, 10 muestras. Entonces sería z a la menos 10, ¿cierto? ¿Listo? Perdón, lo voy a volver más chiquito. Y ya sabemos que como tiene transformada de Fourier, simplemente reemplazar z por Euler a la j omega. Entonces me quedaría 1/2 a la 10 por Euler a la menos j10 omega, ¿cierto? Sobre 1 menos 1/2 por Euler a la menos j omega. ¿Listo? Y ya tendríamos las transformadas de Fourier de estas tres señales. ¿Sí? ¿Está claro? Más o menos. ¿O preguntas? ¿Sí? Ok. Sí, por mi parte sí está claro. Ok. Entonces vamos a ver algunas propiedades. La propiedad más importante que vamos a ver, de hecho, es la periodicidad. De hecho, es la que vamos a utilizar más, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Bueno, si ustedes se fijan, al yo reemplazar z por Euler a la j omega, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo a este omega le sumo 2pi? Entonces lo que va a pasar es que por propiedades de exponente, yo puedo expresar esto, que es Euler a la j omega más 2pi, como Euler a la j omega por Euler a la j 2pi, ¿cierto? ¿Y cuánto es Euler a la j 2pi? ¿Cuánto sería Euler a la j 2pi? 1. 1, ¿cierto? Porque es coseno de 2pi más j seno de 2pi. Coseno de 2pi es 1 y j seno de 2pi es 0. Entonces me da exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que el contenido espectral de una señal discreta, ¿cierto? Ya no va a estar entre... Cuando yo estaba en frecuencias analógicas, yo podía ir de menos infinito a infinito sin problemas, ¿no? Puedo tener frecuencias altísimas, digamos menos 10 MHz, 1 MHz, etc. Cuando yo digitalizo la señal, voy a poner aquí, supongamos que esta es mi transformada de Fourier, ¿ya? Lo que va a pasar es que, básicamente, la frecuencia más baja o más alta negativa que voy a tener es menos pi y la más alta va a ser pi. ¿Listo? Después de eso, ¿qué va a pasar? Si yo me salgo de acá, voy a empezar a ver repeticiones. Entonces va a haber una repetición aquí. ¿Listo? Y otra repetición aquí. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que me está diciendo esto es, concentrémonos solamente en el rango entre menos pi y pi, que es este. ¿Cierto? Este que está aquí. El resto no me importa porque básicamente es repetición de la información. Y eso viene del teorema de Nyquist que no alcanzamos a ver. Porque cuando yo digitalizo la señal, la transformada de Fourier de esa señal se repite. ¿Listo? Se repite. ¿Ya? Entonces ahí está más o menos también otra justificación de por qué la frecuencia más alta digital es pi. ¿Listo? Si yo me saliese de ahí, voy a encontrar información redundante que no me sirve. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hagamos este ejemplo.
Volvámonos acá. Habíamos dicho que la transformada z de esta función es Euler a la j omega sobre Euler a la j omega menos un medio. ¿Listo? Vamos a mirar si en realidad es periódico. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear una variable omega que vaya desde 0 hasta 4pi. Bueno, en paso 0.001 hasta 4 por pi. ¿Listo? Y luego mi transformada de Fourier, vamos a llamarla myTF, es igual a Euler a la j omega, o sea 1j por omega, punto dividido en Euler a la j omega menos un medio. ¿Listo? Eso fue lo que calculamos. ¿Ya? Entonces vamos a graficar solamente la magnitud. Entonces pongamos plot omega, abs de myTF. ¿Ya? Plot. Me falta una. Entonces, si le damos correr, fíjense que esta señal es periódica. Vamos a ver cuál es el periodo. ¿De dónde a dónde me tendría que mover para encontrar la repetición? Desde 0 hasta por aquí, ¿cierto? Hasta 6.23, ¿cierto? Y ese 6.23 da la casualidad que es aproximadamente 2 por pi, ¿cierto? Menos 6.28. Entonces fíjense que estoy comprobando, o estoy dando un ejemplo de por qué la señal es periódica, ¿cierto? Entonces si me muevo 2pi, encuentro. Entonces lo que me dice Fourier en discretas es solamente enfóquese en un rango de menos pi a pi. Y el resto, olvidemos. ¿Listo? ¿Está claro o más o menos? No sé si lo puedes explicar una vez más, por favor. Claro. ¿Entendiste por qué es periódica con periodo 2pi? Sí. Ok. Entonces lo que yo hice aquí fue graficar esta transformada de Fourier, la que ya habíamos calculado anteriormente. Acá. ¿Listo? Esta que está aquí, la grafiqué en MATLAB, Euler a la j omega sobre Euler a la j omega menos un medio. ¿Listo? Que sería Euler a la j omega sobre Euler a la j omega menos un medio. ¿Listo? Y grafiqué la magnitud. Entonces, lo que me dice Fourier en el tiempo discreto es que si yo grafico eso, me tiene que dar periódico sí o sí. ¿Cierto? Con periodo 2pi. Entonces, ¿cuál sería el periodo, Santiago? Me tengo que mover de dónde a dónde. Desde el pico más alto hasta el otro pico más alto. Más alto, que es más o menos por acá. Más o menos. Y fíjate que es 6.25. Y ese 6.25 es aproximadamente 2pi. ¿Listo? Entonces estoy comprobando con este ejemplo que sí es periódica con periodo 2pi. ¿No? ¿Listo? Sí, ya entendí, gracias. Okay. Entonces, eso es básicamente, ¿ya? Me tengo que mover entre menos pi y pi. Si salgo de ahí, ya voy a encontrar información totalmente redundante que no me sirve para nada, ¿cierto? ¿Listo? Por ejemplo, no, creo que esto no es un buen ejemplo, ¿ok? Listo. Entonces, esta claramente es la propiedad más importante que quiero que tengan claro, porque la vamos a utilizar para transformar discreta de Fourier. ¿Listo? Vamos a ver otras propiedades, solamente mencionarlas. Desplazamiento en tiempo. Cuando yo estaba en Z, ¿cierto? El desplazamiento en tiempo, que lo hemos usado varias veces, era, vamos a ponerlo aquí en Z, era x de n menos n0
me generan z a la menos n0 por x de z, ¿cierto? Ahora en Fourier es básicamente reemplazar z por Euler a la j omega, ¿cierto? Entonces me quedaría Euler a la menos j omega n0 por x de Euler a la j omega, ¿cierto? Ese sería su desplazamiento en tiempo. Ahora, si ustedes miran eso cambia la magnitud o la fase, o ambas, de esta función, su magnitud o su fase. ¿La magnitud se mantiene o de la original se mantiene o se cambia? Bueno, se mantiene porque es 1. Esta magnitud es 1. Entonces multiplicamos magnitudes, se mantiene. Lo único que cambia es la fase. Fíjense que la fase va a cambiar. Este ángulo se le va a añadir a la fase. ¿Listo? Y esto es clave para filtros. ¿Ok? Desplazamiento en frecuencia, bueno, es al revés, ¿cierto? Si yo lo desplazo en frecuencia omega 0, en tiempo se va a volver Euler a la j omega 0 por n, por x de n. ¿Listo? Esa no es tan importante. Diferenciación discreta, la que preguntaba ayer Santiago o anteayer. Diferenciar en tiempo discreto derivar no existe, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es restar, ¿cierto? Restamos una muestra menos la anterior, eso es la derivada discreta. Entonces simplemente es 1 menos Euler a la menos j omega por x de Euler a la j omega. Aplicando aquí la propiedad de desplazamiento en tiempo, en este término. ¿Listo? Integración o acumulación. Bueno, la acumulación sería, recuerden que acumular es sumar, ¿cierto? Y la suma es básicamente el U de n, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Cuando yo convoluciono x de n, lo convoluciono con U de n, eso es como si estuviese sumando, ¿cierto? Entonces es multiplicar 1 x de Euler a la j omega sobre 1 menos Euler a la menos j omega. Y fíjese que es básicamente lo opuesto de diferenciar. Diferenciar es así y integrar es esto pero abajo o sumar. Para esto siempre y cuando no tenga un nivel de DC, porque si no cambia mucho la cosa. ¿Listo? Bueno, convolución, que ya la hemos usado varias veces, ¿cierto? Cuando yo convoluciono en tiempo, multiplico en frecuencia. ¿Listo? Y la magnitud y la fase. Bueno, ¿cuáles eran las simetrías que yo encontraba en Fourier continuo? ¿Su magnitud era par o impar? La magnitud de una transformada de Fourier era par o impar. Par. Era par, ¿cierto? ¿Listo? Y la fase sería impar, ¿no ven? ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener lo mismo. Cuando yo tengo una transformada de Fourier, su magnitud va a ser par y su fase va a ser impar. ¿Listo? La única diferencia es que se va a repetir, ¿sí, Santiago? Una pregunta de la parte de integración discreta. En la parte del, o sea, era más o menos que era sumatoria de n hasta k. No sé si k era error de typeo tal vez, o no entendía muy bien esa Es un parte. cambio de variable. Sumatoria es de k igual menos infinito hasta n de x de k. Esa es sumatoria. Ah, ya. Ok, Estoy gracias. cambiando la variable para que cuando sume me quede en función de x de n o de n, ¿cierto? Gracias. Entonces, vamos a aprender o vamos a calcular un par de magnitudes de estas funciones, ¿cierto? Entonces, empecemos con este ejercicio que teníamos
planteado, 1 sobre 1 menos 1 medio z a la menos 1, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, la transformada de Fourier ya sabemos que tiene, sería 1 sobre 1 menos 1 medio por Euler a la menos j omega, ¿cierto? ¿Cómo calculamos su magnitud? ¿Recuerdan cómo calculamos la magnitud en Fourier continuo? Dividíamos magnitudes y restábamos fases, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculamos la magnitud de esta función? Primero pasémoslo todo a coordenadas cartesianas. Esto es 1 menos 1 medio. Y ese Euler a la menos j omega es coseno de omega menos j seno de omega. ¿Cierto? Eso está claro, ¿no ven? ¿Sí? Y eso es lo mismo que tener 1 sobre, vamos a poner real con real e imaginario con imaginario. La parte real sería 1 menos 1 medio por coseno de omega. ¿Cierto? Y la parte imaginaria sería más j por 1 medio por seno de omega. Perdón, omega. ¿Listo? Entonces tenemos parte real y parte imaginaria. Entonces, ¿cómo calculamos la magnitud? Es división de sus magnitudes, ¿cierto? Entonces, fíjense que para este caso sería 1 arriba, claramente. Y abajo sería raíz cuadrada de parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Esta sería su magnitud. Entonces, esto es lo que ustedes ven aquí, básicamente. ¿Listo? Y su fase. ¿Cuál es la fase de un número real? Perdón, ¿cuál es la fase de un número real? Sí. 0, ¿cierto? Entonces sería 0 menos la fase del denominador, que sería tangente a la menos 1 de parte imaginaria sobre parte real. ¿Listo? Vamos a graficar la fase aquí también, que no la graficamos. Entonces pongamos figure. Y aquí ponemos figure y ya saben calcular el ángulo, ¿cierto? Plot. Angle. ¿Listo? Fíjense, esta es la magnitud. Y esto que está aquí sería el ángulo, ¿cierto? Ahora vamos a hacerlo, aquí no se ve si es par o impar, entonces vamos a cambiar un poco el dominio, que no vaya de menos pi a, de 0 a pi, sino de menos 4 pi a pi. ¿Listo? Le damos correr. Ahora sí vemos, fíjense que respecto al 0 es par la magnitud, ¿cierto? Tracen una línea vertical acá. De hecho la pueden hacer en MATLAB. Es... A ver, hagámoslo. Eso me quedaría... Creo que es Y-line 0. Y aquí es Y-line 0. No, es X-line, perdón. X-line. X-line 0. Listo, entonces fíjense, si ustedes doblan esta función respecto a este eje vertical, les va a dar igualita, ¿cierto? Mientras que si agarran la fase y la doblan, les va a dar su negativo, entonces es impar. Entonces estamos viendo que es par e impar. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo, bueno, ustedes van a hacer un ejemplo. Vamos a calcular la fase y la magnitud de la siguiente. Primero su transformada. De hecho ya lo habíamos hecho, pero vamos a volverlo a hacer. Delta
delta de t más 10 más delta de t menos 10. ¿Listo? ¿Cuál es su transformada z? Z a la 10 más z a la menos 10. ¿Listo? ¿Cuál es su transformada de Fourier? Sería Euler a la J10 omega más Euler a la menos J10 omega. Ok, vamos a calcular magnitud y fase, por favor. ¿Listo? Pueden usar el Jamboard. El Jamboard todavía está activo, entonces lo pueden usar. Lo hacemos aquí, si quieren. ¿Alguien está usando el Jamboard? No, no funciona ni el Jamboard acá. No creo que ni funciona el Jamboard. Ok. ¿Qué pasa? Ok. Entonces, vamos a calcular su magnitud y fase. Primero vamos a expresarlo de forma cartesiana. Entonces sería coseno de 10 omega más j seno de 10 omega. ¿Cierto? Y aquí sería más coseno de 10 omega menos j seno de 10 omega. ¿Cierto? O casualmente, esto que está aquí se va con esto que está aquí, ¿cierto? ¿No ven? Entonces simplemente la transformada de Fourier de esta función, ahora que lo hice, me da dos veces coseno de 10 omega, ¿cierto? ¿Listo? Ya, entonces vamos a hallar su magnitud. ¿Cuál sería su magnitud de esta función? Bueno, esa magnitud es simplemente el valor absoluto de esto, ¿cierto? Nada más. ¿Y su fase? ¿Cuál es su fase? ¿Cuál sería la fase de esta función? Bueno, la fase va a ser 0 cuando esta función sin la magnitud, perdón, solamente lo que está dentro, o sea, esto pues es 0 cuando esto es mayor a 0. Y si es menor a 0, ¿cuánto es su fase? ¿Cuál es la fase de un número negativo? Sería pi, ¿cierto? Pi, si esto es menor a 0, ¿cierto? Y ya tengo la función de fase y magnitud. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a graficarlo en MATLAB, o a menos que tengan preguntas. ¿Tienen preguntas? Doctor, una pregunta. Cuando llegamos a la transformada de Fourier, ¿podríamos pasarla directamente a senos y cosenos y luego calcular su magnitud y fase? Sí,
de hecho. O sea, claramente esto que está aquí es un coseno, ¿no? Por 2. Entonces hubieras dicho eso. Ujú. Gracias, doctor. Entonces vamos a hacerlo. Entonces mi función de transferencia ya no va a ser esto, sino va a ser 2 por coseno de 10 por omega, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo bota más la esto. Listo. Entonces fíjense. La magnitud, ¿qué es esto? Es claramente una función sinusoidal, ¿cierto? O cosinusoidal. Bueno, vamos a ponerlo más pequeño. Que vaya de menos 2pi a 2pi. Listo. Entonces fíjense, la magnitud es esta función sinusoidal, pero es una sinusoidal rectificada, o sea, todo lo que es positivo se vuelve negativo, todo lo que es negativo se vuelve positivo. ¿Listo? Ahora la fase, vamos a ver cuál es la fase. Fíjense que la fase es o 0 o pi, ¿cierto? O 0 o pi. ¿Listo? 0 cuando es positivo y pi cuando es negativo. ¿Ok? Por aquí parece que fuera par, pero en realidad lo que ustedes pueden hacer para hacerlo impar es que en realidad la fase puede ser pi o menos pi. Entonces teóricamente esto también puede ir abajo. ¿Listo? Entonces es pi o 0. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta de esto particular. ¿No? Ok. Entonces, 10 minutos y volvemos a las más o menos 6. ¿Qué? Sí, no.
aquí. ¿Están por ahí? Perfecto. Perdón, voy a ponerme esto. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es, en este tiempo que nos queda, vamos a tratar de acabar transformada inversa de Fourier. Y luego, si es que nos da tiempo, podemos ver transformada discreta de Fourier, que sería el último tema antes de filtros. Entonces, antes vamos a ver la transformada inversa de Fourier. ¿Listo? Entonces, cuando yo estaba en tiempo discreto, continuo, perdón, ¿cómo definía yo la transformada de Fourier? ¿Se acuerdan? Decíamos, la transformada inversa, perdón. Decíamos que x de t va a ser igual a 1 sobre 2pi, ¿cierto? Para volverlo tiempo, la integral de menos infinito a infinito, ¿cierto? De x de omega por Euler elevado a la j omega t de omega, ¿cierto? ¿Listo? Esta era en tiempo continuo, ¿no ve? Ahora, en tiempo discreto, ¿qué creen ustedes que cambia? Bueno, ya no va a ser x de t, va a ser x de n, ¿cierto? Ya no va a ser x de omega, sino x de Euler a la j omega, ¿no? Y esto va a ser n, ¿no? Ahora, ¿qué más cambiaría? ¿Qué más le cambian ustedes ahí? Estamos tratando de hacer un paralelo con continuos. Entonces, ¿qué más le cambiarían? Acá. La integral por sumatoria. Eso es una muy buena observación. En realidad sí existiría integral en Fourier, porque fíjate que esta variable que está aquí sí es una variable continua, no es una variable discreta, y eso te adelantaste un poquito. Esto que está aquí es una variable continua, no es una variable discreta, a pesar de que viene del tiempo discreto, no es una variable discreta. Entonces sí existe integral. ¿Pero qué le cambiarías a esa integral? Los intervalos de libertad. Los intervalos, ¿de dónde a dónde integrarías, Tabata? Bueno, si ustedes se acuerdan, vimos que la transformada de Fourier de señales discretas está definida entre menos pi y pi, ¿cierto? Entonces, yo no es necesario que haga la integral desde menos infinito a infinito, solamente tengo que ir desde menos pi, que es la frecuencia digital más alta, negativa, hasta pi, que es la frecuencia digital más alta, positiva. ¿Listo? Esa es la única diferencia entre transformada de Fourier de señales continuas y transformada de Fourier inversa de señales discretas. Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Supongamos que yo les doy esta función en frecuencia z. ¿Listo? La típica, la que siempre pongo. Y que sea que vaya de menos 3 pi cuartos hasta 3 pi cuartos. ¿Listo? ¿Ya? Después de eso, bueno, de 3 pi cuartos a pi vale 0, ¿cierto?
y de menos 3 pi cuartos a menos pi vale 0. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? O sea, si yo quiero ser estricto, yo puedo empezar a repetir esto. ¿Dónde se repetiría esto? Cada 2pi, ¿cierto? Entonces, básicamente, si yo muevo esto 2pi, me daría... ¿cuánto es 3pi cuartos más 2pi? Eso es 11 pi cuartos. ¿Listo? Y 5 pi cuartos. ¿No? ¿Listo? Y puedo seguirla repitiendo. Lo que pasa es que, como les decía, ¿cierto? Yo solo me tengo que enfocar en este rango, el rango de menos pi a pi. El resto lo voy a olvidar porque son repeticiones de mi señal. Entonces vamos a calcular la transformada inversa de Fourier de esta señal. ¿Listo? ¿Cuánto me daría? Bueno, vamos a aplicar la definición. Sería la integral. ¿Desde dónde a dónde integrarían? Entonces, Desde menos 3 cuartos pi menos 3 cuartos hasta 3 cuartos pi. 3 pi cuartos, ¿cierto? Y la función ahí vale 1, ¿no ve? Entonces podemos dejarlo así de esta manera. ¿No ve? Ahora eso me daría 1 sobre 2pi, ¿cierto? Hacemos la integral es 1 sobre, perdón, 1 sobre jn, ¿cierto? Por Euler elevado a la j omega n entre menos 3 pi cuartos y 3 pi cuartos, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me daría eso? Bueno, eso ya lo hemos hecho varias veces. Me dará una función sinc, pero lo vamos a hacer. Esto va a ser igual a... Si lo evaluamos me quedaría Euler a la j 3 pi cuartos de n menos Euler a la menos j 3 pi cuartos de n, ¿cierto? Y puedo meter el j2, ¿no ven? Puedo meter el j2 dentro del Euler y eso me quedaría seno de 3 pi cuartos de n sobre pi por n. ¿Listo? Es parecido a lo que teníamos en, si ustedes se acuerdan, nos daban, cuando yo tenía esto es un filtro pasabaja, ¿cierto? Cuando yo lo pasaba a tiempo me daba también una función sinusoidal amortiguada, solamente que esta función sinusoidal es una función sinusoidal que básicamente es discreta, ¿cierto? ¿Listo? Ahora hagamos otro ejemplo de transformada inversa. Supongamos que yo les doy esto. ¿Listo? Una función impulso. ¿Listo? Que esté ubicado en dónde? Vamos a poner también 3 pi cuartos. Entonces 3 pi cuartos. Y aquí menos 3 pi cuartos. ¿Listo? O sea, básicamente es delta de omega menos 3 pi cuartos valdría este y el otro más 3 pi cuartos, ¿cierto? Listo.
Entonces vamos a hallar su transformada. Entonces recuerden que esto se repite cada 2pi, ¿cierto? Entonces volvería a encontrar yo impulsos por acá en 5pi cuartos y en 11pi cuartos. Lo que pasa es que ya no me interesan porque es la misma información, ¿no ven? Entonces vamos a hacer la transformada inversa de esta función. Pero ¿qué esperarían ver según lo que ya hemos visto? ¿Qué función, qué tipo de función en tiempo verían? Un coseno. Coseno, ¿cierto? Entonces, básicamente me queda esto que está aquí, lo voy a separar en dos, ¿cierto? Me quedaría la integral, ¿cierto? De esta función, ¿no ve? Por Euler elevado a la j omega t de omega más la otra función que es el otro delta, ¿cierto? ¿Listo? Vamos a darle minimizar acá. ¿Listo? Bueno, ya sabemos que por propiedades lo podemos volver a hacer, pero esto es lo mismo que tener esto que está aquí, lo evalúo en menos 3pi sobre 4, ¿cierto? Y lo saco la integral, y esto que está aquí, lo evalúo en 3pi sobre 4, ¿cierto? 3pi sobre 4, y lo saco la integral también, ¿no ve? Y ya sabemos que la integral de un impulso es, en este caso si tenemos un impulso continuo, no discreto, sería 1, ¿cierto? 1 y 1. Entonces, ¿cómo me quedaría la transformada inversa? 1 sobre 2pi, ¿cierto? Por Euler elevado a la menos j 3pi cuartos de t más, esto tiene que ir abajo, más Euler elevado a la j 3pi cuartos de t. Y si meto el 2 me quedaría básicamente lo que estaba esperando, que era un coseno. Bueno, no t, es n. Pucha, aquí es n, aquí es n. Aquí me equivoqué. N. 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 Entonces me quedaría coseno de 3pi 3pi cuartos, 3pi cuartos, ¿por qué me queda así esto? Coseno de, perdón, 3pi cuartos de n sobre pi. ¿Listo? Bien. ¿De acuerdo? Entonces básicamente es el mismo procedimiento. La única diferencia es que vamos a integrar entre menos pi y pi porque no podemos ir más allá. Digitalmente hablando no tenemos más frecuencias. La más alta es pi y la más alta o la más baja negativa sería menos pi. ¿Ok? ¿Hasta aquí preguntas o todo claro? O más o menos.
Ok, entonces aquí se adelantaron un poquito y tenemos un gran problema. El problema es que cuando yo calculo la transformada de Fourier de mi señal, ¿cierto? Esa transformada de Fourier se convierte en una función continua, ¿cierto? Fíjense. Esto que está aquí es una función continua. ¿No ven? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿cuál es el principal propósito de discretizar una señal? ¿Para qué yo discretizo una señal? Para digitalizarla. Para digitalizarla y con eso, ¿qué haríamos? ¿La podemos? O sea, tengo entendido que también podrías, o sea, pasar a que sea analógica y podría obtener valores en otros puntos de muestreo. Sí, pero digamos que eso es verdad, pero el propósito final de digitalizar una señal es que almacenarla en un computador, ¿cierto? Eso es. Ahora, ¿ustedes creen que esta transformada de Fourier, por ejemplo, esta que está acá, yo la podría almacenar en el computador, así tal cual como está? ¿O tendría algún problema? ¿O todo bien? ¿La podría almacenar? ¿Cuál sería el problema si quiero almacenar esta señal? O esta transformada de Fourier. O esta. ¿Cuál es el problema? Como son periódicas, no podrían llenar la memoria. No tiene que ver con la periodicidad, tiene que ver con que la variable continua, la variable independiente que es omega, se volvió continua, ¿cierto? Y al volverse continua ya no la puedo almacenar, porque recuerden que yo puedo almacenar solo señales discretas. Y si yo calculo la transformada de Fourier, su variable independiente que es omega se vuelve otra vez continua, entonces no la puedo meter en el computador. Entonces todo lo que hicimos acá, básicamente solamente es un bonito desarrollo matemático. ¿Listo? ¿Qué harían ustedes si yo les digo, necesito que me almacenen esta señal, esta función? ¿Listo? De alguna manera, en el computador. Ya sabemos que omega es continua, entonces no la podemos almacenar tal cual está. ¿Qué cambio le harían a esa señal para poderla almacenar en el computador? ¿Alguien? Tal vez podría tomar muestras de la señal y repetirla luego. Exactamente, lo que tengo que hacer es muestrear esta señal. ¿Listo? Entonces voy a muestrear esta señal de tal manera que la transformada, ¿listo? La transformada que yo voy a tener no sea una señal continua como se ve acá, sino sean solamente ciertos valores que voy a mostrar en frecuencia. Ahora voy a mostrar en frecuencia. ¿Listo? Ahora la pregunta del millón. Si yo quiero tomar n muestras, como estamos haciendo en la transformada de Fourier, por ejemplo en la data de Santiago, que eran 192 muestras. Si yo quiero tomar n muestras, n mayúscula muestras, ¿cuánto deberían estar separadas esas muestras en frecuencia? ¿Cuál debería ser su separación entre este puntito? Vamos a ponerlo de un color. Listo, vamos a ponerle un color rojo. Entre el puntito rojo y el puntito consecutivo que sería verde. ¿Cuál sería la separación entre estos dos puntos?
¿Alguien por punto extra? ¿Cuál debe ser su separación entre esos dos puntos? $0.25. 0.25. Bueno, primera pregunta. Ya sabemos que esta función va de menos pi a pi, ¿cierto? ¿No ve? Entonces lo que yo tengo que hacer es dividir todo mi dominio, que es 2pi, ¿cierto? Sobre n. ¿No ve? ¿Ok? 2pi sobre n. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? A mi dominio entre menos pi y pi lo voy a dividir entre n, que es el número de muestras que voy a tomar en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Santiago, que está usando 192 muestras, él está dividiendo todo su dominio en Fourier sobre 192. ¿Listo? ¿Ya? De tal manera que cuando yo sume todos los espacios me va a dar básicamente 2pi. Entonces, esta señal que está acá, que es una señal continua, ¿cierto? Esto que está aquí es la transformada de Fourier, la transformada de Fourier de señales discretas. Voy a reemplazar ese omega y ese omega lo voy a reemplazar por omega, lo voy a reemplazar por 2pi sobre n por k. ¿Listo? 2pi sobre n por k. ¿Y qué es ese k? Pues es el valor de la muestra 0, la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4, etc. ¿Listo? Y de esa manera estaría digitalizando mi transformada de Fourier. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me quedaría la transformada de Fourier? Me quedaría básicamente como la integral o la sumatoria de menos infinito a infinito de x de n por Euler a la menos j 2pi sobre n por k por n. ¿Listo? Ya, entonces cuando yo haga la sumatoria sobre n me va a quedar en función de k, ¿cierto? Que es la kava muestra de mi función en Fourier. ¿Listo? Ahora una pregunta. Esto que está aquí en realidad yo lo puedo ejecutar desde 0 hasta n-1. Perdón. Hasta n-1. No de menos infinito a infinito. Entonces, al yo hacer el muestreo, lo voy a sumar de 0 hasta n-1. ¿Por qué puedo hacer eso? ¿Quién me da una explicación más o menos lógica con lo que hemos visto? ¿Por qué ya no voy de menos infinito a infinito, sino de 0 hasta n-1? Por punto extra. Esa sí está difícil, pero creo que la pueden lograr. No era por el tema del... Tengo demostrado que, digamos, en nuestros casos, si hacíamos no sé, de 0 a 152, teníamos que hacer de 0 a 151, por ejemplo. No sé cómo expresarlo. Más o menos. Básicamente, fíjense que cuando yo muestreo o cuando yo paso mi señal de Fourier, de tiempo Fourier, se va a repetir la señal, ¿cierto? Porque la estoy muestreando. Aquí pasa lo mismo. Como yo la estoy muestreando en tiempo, básicamente se va a empezar a repetir cada n muestras. Entonces se vuelve periódica en tiempo. Pasa lo contrario, pasa el efecto contrario. ¿Listo? Entonces en realidad la transformada de Fourier válida sería esta que está acá. ¿Listo? La sumatoria es de n igual 0 hasta n-1 de x de n por Euler a la menos j 2pi sobre n por k por n. ¿Listo?
Y esto que está aquí es básicamente lo que ustedes ven en su computador. O sea, lo que ustedes han estado calculando con sus datos, en realidad es esto que está aquí. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces fíjense que ya tengo mi señal digitalizada en frecuencia. Y como la tengo digitalizada en frecuencia, ya básicamente puedo meterla al computador. ¿Listo? Ahora, tengo la transformada de Fourier. Esta se llama transformada discreta de Fourier. Esta que está aquí es la transformada discreta de Fourier, porque ya la discreticé en tiempo, en frecuencia. ¿Listo? Ahora, si yo quiero calcular la transformada discreta inversa de Fourier, hagamos un paralelo. X de n, ¿cierto? Ahora sí ya no puede aparecer integral, tendría que ser sumatorio. ¿Listo? ¿Qué cambiarían ustedes con todo lo que hemos visto? La sumatoria iría desde n o desde k, en este caso. Esto que está aquí se va a cambiar por x de k, ¿cierto? ¿Qué más cambiamos? Cuando teníamos transformada inversa, ¿el exponente era positivo o negativo? Bueno, vamos acá. Positivo, ¿cierto? Entonces quitemos esto. ¿Listo? Y había un factor de normalización que es 1 sobre 2pi, ¿cierto? Aquí el factor de normalización va a ser 1 sobre n. ¿Listo? ¿Ya? Es básicamente similar al 1 sobre 2pi, solamente que es 1 sobre el número de muestras. Ahora sí podemos entender por qué estamos, si ustedes se van a lo que hicimos, o lo que yo hice el proyecto. Fíjense que cuando yo estoy calculando, yo estoy dividiendo sobre 192, que es el número de muestras o el número de puntos de la transformada de Fourier. Si no hago esto, me va a quedar todo multiplicado por n. Entonces me va a dar mucho más grande. ¿Listo? Entonces ya estamos más o menos atando cabos. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? O tal vez un poco abstracto. ¿Sí? Entonces, nos vamos para la última parte, que es cómo calcular transformada rápida de Fourier. ¿Ok? No sé si hacer un ejemplo acá, no sé si valga la pena. Doctor, una pregunta. ¿Los límites de la sumatoria cambiarían? ¿Se mantendrían? Aquí sería desde k igual 0 hasta n menos 1. Se mantendrían, porque tú tienes igual puntos en tiempo como en frecuencia. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿listo? Para no irnos así tan a ligero. Supongamos que yo tengo esta función, la función típica que me gusta a mí, udn menos udn menos 10. ¿Listo? Vamos a calcular su transformada discreta de Fourier, o sea, lo que veríamos en la compu. Ahora sí. ¿Cuánto vale n? ¿Cuántas muestras tenemos? ¿Va de 0 hasta? ¿Dijimos? Hasta n menos 1. Hasta 9, ¿cierto? De 0 hasta 9. Entonces, ¿cuántas muestras son? N mayúscula es igual a ¿cuánto? 10. A 10, ¿cierto? Entonces, básicamente, yo tengo que usar al menos 10 muestras, ¿cierto? Ya les voy a explicar por qué ese al menos 10 muestras para poder calcular la transformada discreta de Fourier. ¿Listo? Entonces vamos a copiar esto. ¿Ya? Y me quedaría que x de k es igual a la sumatoria desde 0 hasta 9, ¿cierto? Perdón. Hasta 9. Mi función en ese rango vale 1, ¿cierto? N vale 10 por k por n, ¿cierto? Y vamos a hacer esto. ¿Cómo me quedaría? Quedaría la sumatoria, ¿cierto?
de n igual 0 hasta 9, esto es menos pi quintos, ¿cierto? Por k, todo elevado a la n, ¿cierto? Porque multiplico exponentes, ¿no ven? Todo elevado a la n, ¿cierto? Y puedo aplicar la propiedad de suma, que es, la habíamos visto anteriormente, la sumatoria desde 0 hasta cierto valor es 1 menos la base, perdón, 1 menos la base, que es Euler elevado a la menos j pi quintos de k, ¿cierto? Perdón, está mal. La base tiene que estar elevada a la n más 1, o sea, a la 10, perdón, ¿cierto? Sobre 1 menos la misma base. ¿Listo? Y esta sería la transformada discreta de Fourier de esta señal. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, esta es una pregunta que siempre bueno, esto lo voy a escribir de esta manera. Me queda que 10 sobre 5 es 2, ¿cierto? Entonces esto me quedaría Euler elevado a la menos j 2 por pi por k. ¿Listo? Ok, entonces esta es una pregunta que siempre les hago. ¿Cuál es el único valor en el de k para el cual el numerador es diferente de 0? Empecemos, digamos, si k es igual a 0, ¿cuánto me daría esta función? ¿Cuánto me daría esta función? Me daría 1 menos 1, ¿cierto? 1 menos 1, 1 menos 1, sobre 1 menos 1, ¿cierto? O sea, 0 sobre 0, ¿no ve? Pero 0 sobre 0 no existe o es indeterminado. Entonces tenemos que hacer L'Hopital. ¿Cuál es la derivada con respecto a acá? Me quedaría j 2pi por Euler a la menos j 2pi k sobre la derivada abajo sería j pi quintos por Euler a la menos j pi quintos de k. Y volvemos a reemplazar para k igual a 0, ¿cierto? Y cuando reemplazamos me quedaría j2pi j2pi sobre j pi quintos, ¿cierto? O sea, eso me daría básicamente 10, ¿listo? Entonces cuando k igual a 0 vale 10, mi transformada discreta de Fourier. Pero fíjense que cuando k es diferente de 0, esto que está aquí siempre va a valer 0, ¿no ven? Todo esto que está aquí siempre va a valer 0, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es lo siguiente. Cuando yo estoy discretizando esa transformada, casualmente solamente estoy tomando esta muestra y luego estoy tomando las muestras siguientes, todos los cruces por 0. ¿Listo? ¿Ya?
¿Ok? Ahora, ¿cómo harían ustedes para que se vea un poquito mejor esta envolvente? Es decir, vámonos a MATLAB. Vamos a hacerlo en MATLAB para que se entienda mejor. Vamos a hacer mi función X que sea Heaviside. Bueno, T es igual, dijimos de 0 hasta 20, digo, hasta 10. ¿No ve? Y Y es Heaviside T menos 10 de T menos Heaviside T menos 10. O sea, la ventana, ¿no ve? Vamos a sacar su transformada de Fourier. Entonces pongamos IFT es igual a FFT Chief FFT de Y. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué se ve. ¿Ya? Vamos a ponerle menos. Vamos a ver qué se ve. Perdón. Y graficamos plot apps de MyFT. Ya. Le damos correr. Y vamos a ver qué nos da. Vamos a ver qué nos da. Entonces fíjense que me está dando simplemente una muestra justamente, bueno, más o menos en la, sí, justamente en la mitad, ¿cierto? Entre 0 y 1000. ¿Ya? Entonces, ¿cómo harían ustedes para que se vea mejor? ¿Qué le incrementarían aquí? Perdón, ¿qué le incrementarían acá? En esta rutina de MATLAB. ¿Alguien? ¿No? ¿Qué tenemos que incrementar? Bueno, vamos a incrementar en los puntos. Los puntos que estoy mostrando en Fourier. Y para eso voy a poner aquí coma. ¿Cierto? Entonces, por defecto, MATLAB lo que hace es que toma tantos puntos como tamaño de la señal. O como tamaño del vector. Ahora voy a hacerlo el doble. Entonces pongo 2 length de t. Entonces estoy tomando el doble de puntos. Vamos a ver qué pasa. Entonces, perdón. Ahora sí. Otra vez. Vamos a darle correr. Listo. ¿Qué pasó? Ah, perdón. Eso está mal. Esto va dentro del FFT. Le damos correr. Listo. Entonces fíjense que lo que va a pasar es que a medida que yo aumento los puntos, se van a ver más detalles de la transformada de Fourier. ¿No ven? ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero verlo más bonito, vamos a dividir esto sobre 1000, o sea, sobre la longitud del vector, para que se vea mejor. ¿Ya? Y vamos a tomar 4 puntos. ¿Listo? Y vamos a quitarle esto. ¿Ya? Entonces fíjense que a medida que yo aumento los puntos, se ve más claro. Ahora, si disminuyo los puntos que estoy utilizando, por ejemplo, que no sea esto, sino que sea simplemente esto, bueno, me va a dar solamente un puntito, que es el que calculamos aquí, este.
Listo, solamente es. ¿Ya? Entonces si aumento, pongámosle 4, ya se va a ver la transformada de Fourier tal cual es. Ahora lo interesante es que las dos son válidas, tanto esta como la anterior son válidas. Válidas en el sentido de que me podría devolver al tiempo desde ese punto o desde esta transformada de Fourier. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda básicamente hablar del algoritmo de transformada rápida, que es el que en realidad usa las computadoras todavía desde hace 50, 60 años. Lo han nombrado el algoritmo más importante del siglo XX, del siglo XXI, porque esto nos permitió acelerar un montón las cosas. Y ya con eso acabaríamos el curso. Y bueno, faltaría filtros, que es más práctico que otra cosa. Voy a tratar de hacerlo más práctico. ¿Tienen alguna pregunta? He aprovechado para avanzar lo más posible. Perdón. ¿Preguntas, chicos? Sé que estuvo pesada la clase. Entonces tienen tarea para el lunes o martes de transformada Z. Y tienen ya pueden empezar a hacer, si ya tienen los resultados del proyecto, les aconsejo que empiecen a hacer el póster. ¿Listo? Y ya con eso nos quedaría solamente filtros y ya con eso acabaríamos el curso. ¿No hay preguntas? ¿En general del proyecto o algo así? Doctor, yo tengo una pregunta sobre el proyecto. Cuando calculamos la transformada de Fourier en todo nuestro dominio y sumamos la tendencia en la proyección que estamos haciendo, sumamos la tendencia promedio de los datos anteriores. Esa es buena pregunta. O sea, lo que tú tienes que hacer, la tendencia es única. ¿A qué me refiero única? O sea, tú calculas la tendencia a partir de los datos históricos, ¿cierto? ¿Ya? Ahora lo que tú le vas a hacer es le vas a sumar la tendencia proyectada al año que no has conocido, ¿cierto? Entonces aquí estás, básicamente vas a expandir tu dominio, ¿cierto? Simplemente, entonces vas a sumar la tendencia que calculaste, nada más. Porque se supone que no conoces nada del futuro, ¿no? Está bien, gracias. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Estado, ¿Sí? eso significa que el último año lo vamos a usar para comparar con los otros tres, Claro. por ejemplo. El último año son datos que vas a usar para ver qué tan lejos está tu predicción de los datos reales. No, para nada más lo vas a usar. ¿Listo? Entendido, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces yo creo que con eso acabamos hoy. No creo que es necesario pasar lista, todos están. Entonces nos vemos, si Dios quiere, nos vemos el lunes presencial. Les avisaré o les avisarán. ¿Listo? Hasta luego. Ingeniero, ¿Sí? un docente nos dijo que ya le confirmaron que el lunes iba a ser virtual si no mejoraba la situación. Ya, igual yo pregunto en el grupo de docentes. Entonces, el lunes voy a preguntar y seguramente me van a decir sí o no. Y dependiendo de eso, ojalá sea por lo menos presenciar la parte de los pósters. Eso sí tiene que ser presencial, como sea. ¿Ok? Hablamos entonces. Buen fin de semana. Subiré el video apenas acabemos la clase. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Profe. doctor. Buena tarde.